Esta es la presentación del tema rejilla e índice de rejilla como parte de la materia química fotográfica impartida por el tutor Ramón Hinoa Mateo en la sección 6. Los miembros de este grupo son Julia Encarnación Shepard, Margarita Galván y su expositora, la servidora Ángela Ibarra. Las rejillas es un componente extremadamente efectivo en la reducción del nivel de radiación dispersa que alcanza el receptor. Está formada por una serie de secciones de material opaco a la radiación llamados septos de la rejilla, cuidadosamente elaborados que se alternan con el material transparente a la radiación o el material intermedio. La rejilla está diseñada para transmitir solamente los rayos X cuya dirección está en línea recta con la fuente y el receptor de la imagen. El índice de la rejilla se calcula tomando en cuenta tres dimensiones importantes, que son el espesor de los septos opacos a la radiación, a los cuales llamaremos T, el ancho del material intermedio, a los cuales llamaremos T, y la altura de la rejilla, al cual llamaremos H. El índice de la rejilla es la altura de la rejilla dividida entre el ancho del material intermedio. El índice de una rejilla se define como la altura de los septos H dividida entre el espesor del material intermedio, B, como lo muestra aquí la imagen. Los índices de rejilla altos son más efectivos en la limpieza de la radiación dispersa que de los valores menores. Esto se debe al ángulo de incidencia de los rayos X dispersados permitidos. La absorción de rayos X en la superficie de la rejilla. Los rayos X dispersados que inciden sobre el material intermedio pueden ser transmitidos o no, según su ángulo de incidencia y las características físicas de la rejilla. Si el ángulo de incidencia de un rayo X dispersado es suficientemente grande para producir la intersección sobre los septos de plomo de la rejilla, entonces será absorbido. Si el ángulo es pequeño, los rayos X dispersados serán transmitidos como un rayo primario. La fórmula para calcular la absorción de los rayos X en la superficie de la rejilla podemos tomarla de la siguiente forma. El porcentaje de absorción de rayos X es igual al ancho de los septos de la rejilla entre el ancho de los septos de la rejilla más el ancho del material intermedio por 100. La frecuencia de la rejilla es el número de septos o líneas de la rejilla por cada pulgada o centímetro de la superficie de la rejilla. Las rejillas con alta frecuencia muestran menos líneas definidas sobre la radiografía que las rejillas de baja frecuencia. Por lo tanto, podemos tomar como ejemplo que para las mamografías se usan rejillas especiales, normalmente con índices de 4/1 o 5/1. Estos valores bajos del índice de la rejilla tienen las frecuencias aproximadamente de 80 líneas sobre centímetro. La fórmula de calcular frecuencia de la rejilla es igual a 10.000 micromol sobre centímetro dividido entre T más T micromol sobre par de líneas. Los tipos de rejilla. Podemos definir las paralelas. La rejilla paralela es cuando todos los septos de plomo son paralelos. Es más fácil de fabricar, pero tiene algunas características que no son apropiadas desde el punto de vista clínico. Específicamente el recorte de la rejilla, es decir, la absorción no deseada de radiación primaria de los rayos X por parte de la rejilla. La atenuación de la radiación primaria es mayor a medida que los rayos X alcanzan el borde del receptor de la imagen. Las rejillas cruzadas. Las rejillas paralelas eliminan la radiación dispersa solamente en una dirección, a lo largo del eje de la rejilla, mientras que las cruzadas se fabrican para compensar esta deficiencia y tienen los septos de plomos paralelos tanto al eje largo como al eje corto de la rejilla. Normalmente se fabrican insertando dos rejillas paralelas juntas con sus septos en direcciones perpendiculares entre sí. No son difíciles de fabricar y no son excesivamente caras. Sin embargo, tienen aplicaciones restringidas en la radiología clínica. La rejilla focalizada o fija se diseña para minimizar el recorte de la rejilla. Los septos de plomo de una rejilla focalizada descansan sobre las líneas radiales imaginarias de un círculo centrado en el punto focal de forma que coincidan con la divergencia de las rayos X. El objetivo del tubo de rayos X debería situarse en el centro de este círculo imaginario cuando se pretende usar una rejilla focalizada, como podemos verla aquí en la siguiente imagen. Las rejillas móviles.
Las rejillas focalizadas se usan normalmente con rejillas móviles. Se sitúan sobre un mecanismo de sustento que empieza a moverse antes de iniciar la exposición de rayos X y continúa su movimiento después de que finalice la exposición. Hoy en día hay dos tipos básicos de mecanismos encargados del movimiento de la rejilla: los recíprocos y los oscilantes. La rejilla recíproca es una rejilla móvil conducida por un motor hacia adelante y hacia atrás varias veces durante la exposición de rayos X. La distancia total de movimiento de las rejillas es de aproximadamente 2 centímetros. La rejilla oscilante se posiciona en un cuadro con una tolerancia de 2 a 3 centímetros en todas sus caras entre el cuadro y la rejilla. 4 dispositivos sensibles, situados en las esquinas, mantienen a la rejilla centrada en el cuadro. Un potente electroimán empuja la rejilla de un lado y la suelta al inicio de la exposición. De allí en adelante, la rejilla oscila de modo circular alrededor del cuadro de la rejilla, realizando una pausa después de 20 a 30 segundos. Los problemas de la rejilla. La mayoría de las rejillas en la imagen diagnóstico son de tipo móvil. Están montadas permanentemente en el mecanismo encargado del movimiento justo debajo del soporte de la cama o detrás de la tabla vertical del tórax. Para que sea efectiva, la rejilla debe moverse de un lado al otro. Si la rejilla se instala mal y se mueve en la misma dirección que los sectores de la rejilla, las líneas de la rejilla aparecerán en la radiografía. Una rejilla fuera de plano. A pesar de su nombre, una rejilla fuera de plano se produce normalmente por tener un tubo de radiografía mal posicionado y no por una mala situación de la película. Sin embargo, esto puede ocurrir cuando las inclinaciones de la rejilla durante una radiografía de haz horizontal o durante una radiografía con rejilla móvil hacen que el receptor de la imagen entre en la cama del paciente. Aquí podemos ver dos rejillas, una en posición adecuada y una fuera de nivel. Aquí podemos ver que cuando la rejilla está fuera de plano, el eje central no es perpendicular a la rejilla y se produce un recorte parcial en todo el receptor de la imagen. Rejilla fuera de centro. Una rejilla puede ser perpendicular a sus rayos X centrales y todavía producir un recorte en la radiación primaria si existe un cambio lateral. El centro de una rejilla focalizada debe estar posicionado directamente bajo el objetivo del tubo de rayos X, de forma que el rayo central del haz de rayos X pasa a través del material intermedio central de la rejilla, como aquí podemos ver. Este es el centro de la rejilla y está en una posición fuera del centro, donde se produce un recorte de la radiación parcial sobre todo el receptor de la imagen. La rejilla fuera de foco. Se produce un problema todavía mayor cuando se usan rejillas focalizadas tomando los valores para la distancia foco-imagen no especificados para esta rejilla. Una rejilla situada más lejos de su distancia focal especificada produce un recorte de la radiación. El recorte de la rejilla no es uniforme a lo largo del receptor de la imagen, sino que es más intenso en los bordes. Aquí podemos ver si una rejilla focalizada no se posiciona en la distancia focal especificada, se produce un recorte de la rejilla. La densidad óptica decrece a la distancia de los rayos X centrales. La rejilla al revés. Es una explicación obvia, necesariamente ocurrirá solo una vez, ya que es fácilmente detectable. Cada rejilla focalizada tiene una etiqueta clara en uno o en ambos de sus lados y también tiene una línea que desciende por el centro de la rejilla en el lado del tubo de la misma dirección que las tiras de la rejilla. Cuando se produce un recorte completo de la radiación, se ve en toda la imagen excepto en la región del rayo central. ¿Cómo seleccionamos la rejilla? Se pueden usar rejillas paralelas como rejillas móviles, pero las rejillas focalizadas son las más comunes. Las rejillas focalizadas son en general muy superiores a las rejillas paralelas, pero requieren cuidados y atención específica en su uso. Cuando se usan rejillas focalizadas, los índices de los aparatos de rayos X deben estar bien ajustados y adecuadamente calibrados. El indicador distancia-imagen, el indicador distancia fuente-mesa de distancia desde la fuente a la parte superior de la mesa y el colimador localizador de la luz deben estar todos ellos adecuadamente ajustados. Una selección de una rejilla con el adecuado índice depende de la comprensión de la relación de tres factores: kilovoltaje, el ángulo de eliminación de la radiación dispersa y la dosis del paciente. Cuando se aumenta el índice de la rejilla, la cantidad de eliminación de la radiación dispersa también aumenta. Es preciso observar que las diferencias entre los índices de rejilla de 12/1 hasta 16/1 son pequeñas. Muchos estudios de rayos X
de propósito general han demostrado que una rejilla de 8/1 tiene un buen compromiso entre los niveles deseados de radiación dispersa eliminada y la dosis del paciente. Aquí podemos ver que cuando aumenta el índice de la rejilla, la transmisión de la radiación dispersa disminuye más rápidamente que la transmisión primaria. Por lo tanto, se produce una limpieza de la radiación dispersa. La dosis del paciente. Una desventaja importante del uso de las rejillas de rayos X es el aumento de la dosis del paciente. El uso de rejillas móviles en lugar de rejillas estacionarias con similares características físicas requieren aproximadamente un 15% más de la radiación sobre el paciente. Las rejillas de índices bajos se usan para mamografía. Todos los sistemas de imagen dedicados a la mamografía se equipan con rejillas móviles con índices de 4/1 o 5/1. Incluso para los valores bajos de kilovoltajes que se usan para las mamografías. Se tiene una considerable radiación dispersa. El efecto de la exposición, podemos ver que cuanto más eficaz sea la rejilla, más prolongada deberá ser la exposición. El espacio-aire es una técnica inteligente como alternativa al uso de rejillas radiográficas. Se trata de otro método para reducir la radiación dispersa, aumentando así el contraste de la imagen. Una parte de los rayos X generados en el paciente se dispersan hacia fuera del receptor de la imagen y no son detectados, debido a que hay menos radiación dispersa detectada en el receptor y el contraste de la imagen aumenta. La técnica del espacio-aire normalmente no es tan efectiva como la radiografía de kilovoltaje alto. En la dirección de los rayos X dispersados se adelanta más. En potenciales de tubo por debajo de 90 kilovatios, los rayos X dispersados son dirigidos hacia un lado, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de ser dispersados hacia fuera del receptor de la imagen. Aquí podemos ver que si aumentamos la distancia entre la fuente y el receptor de la imagen, desde 180 hasta 300 centímetros, mejora la resolución espacial sin aumentar la dosis sobre el paciente. La comprensión de una parte del cuerpo humano durante la exposición puede ofrecer tres ventajas: mayor contraste del sujeto, menor borrosidad debido al movimiento y menor borrosidad geométrica. La dispersión retrógrada es la radiación que emerge de fuentes que se encuentran detrás del plano de la imagen y puede dispersarse de nuevo hacia la imagen. La socavación es un tipo de radiación dispersa que reduce el contraste del sujeto en la periferia de la parte expuesta. Esta puede generarse por una cantidad considerable de radiación dispersa en la cubierta de la mesa y en otros materiales que sean irradiados por el haz no atenuado. La radiación extrafocal es aquella que emite el tubo de rayos X desde cualquiera de sus partes componentes, que no sea el foco o el blanco. La radiación extrafocal puede producir que los tejidos de los pacientes que se creían excluidos por parte de los colimadores de la abertura variable. Aquí podemos ver una capa del enfoque cuando está sin copa del enfoque y cuando está con copa del enfoque. La radiación extrafocal se reduce mediante el diseño de un diafragma fijo en el revestimiento del tubo próximo a la ventana del tubo de rayos X. Aquí se posiciona un diafragma adicional cerca del punto focal para reducir la radiación. Las medidas de seguridad. Uno de los aspectos que requiere mayor cuidado es el departamento radiológico, por lo cual se usan los siguientes dispositivos de protección. Se aconsejan delantales aplomados de 2 piezas para distribuir el peso, con 0.25 milímetros de plomo y con la superposición de la parte delantera, que serán 0.0 centímetros en el área focal y se supone más del 90% de la protección. Gafas plomadas con protección lateral, el protector tiroideo y que haga un buen uso de los principios tiempo, distancia y blindaje. Minimice el tiempo, maximice la distancia que sea posible clínicamente y use un blindaje. Gracias por su atención. Hasta aquí queda la presentación.